¿Qué es? ¿Con qué se come? Bien o mal fue la carrera que elegí y es una ciencia joven. Y desde su planteamiento visualizamos un pequeño problema, ya que pues su etología habla de sí, que significa alma, y pues lo siguiente, que significa ciencia, logia, pero desde ahí, o logos, pero desde ahí tenemos o partimos con la cuestión. ¿Qué es el alma? ¿Cómo se puede estudiar algo tan intangible? Pero de nuevo, es una ciencia nueva. Pero también es válido pensar que en 1870 apenas comenzaron a integrar lavarse las manos en cada intervención quirúrgica. Así que para nada vamos tarde. Para darle seriedad a esta disciplina que está tomando fuerza y que ha demostrado ser necesaria para nuestras vidas. ¿Cómo elegiste carrera, Les? Mm, Fíjate que el otro día estaba cayendo en cuenta que en realidad sí, como que quien empezó a introducirme con esta carrera fue mi papá, ¿Sí? porque él decía que era una de sus opciones, de hecho, by the way, y de ahí se cuenta como que él era mucho del rollo de hablar conmigo, de darme, de hecho, me decía los choros mareadores. Entonces en eso, Terapiarte. ajá, terapiarme como quien dice. Entonces en ese choro mareador, él como que me invitó mucho en buena forma, porque digo, ahí sí no lo veo como una manipulación, sino a darme como las bondades de para qué servía la psicología, o sea, en gran parte. La filosofía también, o sea, él como en que introdujo esa parte en mí, pero de la psicología sí fue como el decir, la conducta humana, o sea, la forma de pensar, o sea, es muy valioso porque con eso aprendes a conocer a una persona y qué es lo que quiere, bla, 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 como muchas cosas, pero de ahí fue, fíjate, por donde yo como que empezó a meterse esa espinita de estudiar esa carrera. Para mí fue un sinfín de situaciones bien raras. Al fin del día escogí la carrera porque dentro de mi pensamiento en ese momento era una carrera que no me iba a exigir tanto. Porque También, después yo y también, dije, de hecho, güey, ajá, sí, hasta inclusive el tema matemático, según yo, y toma la que llega uno a estadísticas y valió madre, ¿verdad? De todos modos, pero sí también fue parte, recuerdo, de decir, no tiene tanta porque matemática. mis dos elecciones o, ¿Opciones? ajá, opciones, era arquitectura y psicología. Bueno, pues Pero mejor decía, como yo arquitectura. tenía que trabajar para Ajá. mantener mi carrera, dije, sabía que pues las maquetas y todo Sí, este tipo demanda es más muy, tiempo. demanda mucho Sí, tiempo. sí. Dije, no, ¿sabes qué? Mejor me voy, me Psicología, gusta leer, decía yo. aparte. Ya cuando me topé con las pinches lecturas tan pesadas de tu compa el Freud, ay, joder. Que me gustaría empezar desde ahí. El día de hoy venimos a hablar de pinches mitos. Es que a ti te tocó también de ahí, ¿va? ¿Mande? A ti te tocó también la carrera así. O sea, que nos Sí, metieron mucho psicoanálisis, pues. demasiado. Y todavía siguen haciéndolo, ¿sabías? Sí. Pues a mí me sorprendió cuando fuimos a Lutec, Ah, sí, me que fue acuerdo. como de no, no hay enfoques. Y dije, a huevo, hasta que, porque si es, no sé hasta qué punto, porque a mí psicoanálisis desde que llegué psicoanálisis, el Ujú. psicoanálisis, y uno como va, pues sí, pollito, conociendo de cierta manera la ciencia, de repente se topa con estos mitos, que es un mito, de que de la manera en que se va formando la psique humana, el inconsciente, todo el aparato del ello, el yo y el super yo, que dices, wow, se oye súper bomba. Y es como de, o sea, si me hubieras conocido en la carrera los primeros tres, Sí cuatro estabas bien semestres, sí, enfatizado para con mí ese era como rollo. del psicodinámico y no más, pero no alcanzaba, cuando ya empecé a verlo fuera de la universidad o de lo teórico, desde los ensayos, porque a mí me atrapó mucho con el tema del análisis de las películas. Mm. El análisis de las películas, por ejemplo, el perfume, la de Pero desde una perspectiva psicoanalítica. psicoanalítica, sí, Ujú, ok. de la psicosis, Mm. pues del complejo de Edipo, o sea, y todo lo que decía Freud que sonía, Neurosis. Ujú. que ahí es donde empiezas como a decir, ah, cabrón, pues sí se escucha bien hermoso, bien romántico, bien, Ujú. y que vendió en su momento, que fue una de las cosas o uno de los mitos que tiene la psicología es decir que Freud es el padre de la psicología, y no es cierto, no es cierto, es padre del psicoanálisis, No de la psicología. Es que exactamente, entonces ahí está el tema. O sea, ahí ajá, hay una bifurcación, ¿no? bien Como quien dice, cabrón. porque entonces quiere decir que al final, antes, durante un tiempo, el psicoanálisis estaba como amalgamado con la psicología. Era como decir, el psicoanálisis es la psicología y no, entendamos que, por ejemplo, el psicoanálisis es un enfoque de la psicología, pero al final hay muchos enfoques de la psicología. Por ejemplo, como el típico, el de si estás en la reunión, ya sabes, y no sé qué. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy psicólogo.
Y el súper clichesote, ¿no? De que ya me estás psicoanalizando, ¿no? Y digo, desde ahí, o sea, cabe mencionar porque hasta era a lo mejor un tema que yo tenía. A ver, no te estoy psicoanalizando. Una, porque suficiente tengo en mi vida como para analizar a gente a lo menso. Dos, o sea, el psicoanálisis es lo que decimos de ahorita. Si te estuviera psicoanalizando, tendría yo que tener una formación específicamente psicoanalítica. ¿Me explico? Sí, O sea, claro. bajo esa perspectiva No, y específica. además tenía cosas muy románticas. Como la metapsicología. La Sí, metapsicología. claro, ahí como de no mames, lo superior al pensamiento humano, la conciencia, esto, esa parte inconsciente y todo eso como que muy romántico sobre el misticismo, Y luego sobre llegó Carl Jung, ¿no? También, o sea, con los arquetipos, por ejemplo, o por ejemplo ahorita lo que anda muy de los moda, sueños, también desde lo de Freud. los La sueños, también interpretación lo de de los los sueños, a sueños mí fue un cuando me tema hablaba mucho, ajá. y me mamaba a mí leer los escritos de los sueños, De porque era, veras, ahorita me sí, hiciste acordar, sí es cierto que una pero era vez. como, a veces, por ejemplo, yo cuando me empecé a cuestionar mucho, fue cuando empecé a ver los casos aplicados, donde un niño, presentan el caso de un niño tratado con psicoanálisis de fobia. Ujú. Y el resultado fue que el niño le tenía miedo a los caballos Uy. porque el caballo se parecía a su papá. Y era como de, ¿qué? A ver, espérame, ¿cómo llegamos aquí? Me chuté como 3 o 4 veces el puto caso porque no entendía en qué momento enlazaba el hecho de que, porque para todo esto el padre era ausente. Y era como de, no entiendo mucho la La relación, relación, ajá, exactamente, del caballo con el papá. exactamente. Y fue cuando dices, güey, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y es como cuando empiezas a ver que hay un chingo de cosas que no tienen pues un sustento. Y es que fíjate, yo ahorita que estás haciendo eso, yo pensé, a lo mejor una lógica, pero es que, ¿cómo también yo lo puedo decir? Es más, hasta yo creo que tú lo has visto, en un corto lapso de meses, me atrevería a decir, a raíz de que salimos de lo del diplomado, que realmente cómo cambió mi perspectiva a ser como más conductista o más conductual, Ujú. porque realmente, ajá, me queda claro que es algo que se puede medir, porque te decía, el otro día me pasó un consultante que desde hace mucho tiempo, pero de repente llegó compartiéndome otras situaciones que son inclusive como un poco gestalt. Y antes yo, o sea, pues cero pedos, inclusive yo llegué a tomar terapia con un gestalt, ajá, exactamente, llegué Sin con culpa. humanista, con gestalt, psicoanálisis no, porque o sea, hasta donde eso es muy costoso. Ay, lo Em, peor de todo, Aparte cabrón, es no súper mames. costoso y te puedes tardar años y años y años, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya, fíjate, ya me notaba que ya yo chocaba como con muchas cosas, porque decía, sí, pues qué padre, qué bonito, no sé, la herida y todo, pero ajá, como que yo iba más al punto de decir, ok, pero ¿cuál es la conducta problema, no? Casi, casi, o sea, ¿cuál es la consecuencia? Sácame de aquí. O, ajá, como sabes, como Sí. ese rollo, entonces, porque si bien yo digo, de acuerdo, todos, cualquier enfoque o es más, hasta otras cosas que no sean psicología, siempre he tenido como la teoría, no, la filosofía de decir, bueno, si te sirve chingón, a toda madre. Nada más cuestiónate, por ejemplo, que realmente si te sirve nada más como paliativo en ese momento, es decir, como mejoralito, o realmente eso que estás haciendo te sirve para fomentar un cambio a un mediano y largo plazo, porque eso es algo que sí he comprendido. Si no somos, por ejemplo, no sé si aquí acuña la palabra, pues, pero más conscientes o más lúcidos, más aquí y ahora, de precisamente las contingencias, ¿no? O sea, de lo que estoy haciendo, qué obtengo, qué no. Si no estamos más atentos a eso, entonces no va a ser tan perenne poder modificar esas conductas para un efecto más positivo o más saludable en nuestra vida. Cierto. Todo lo demás en algún momento exactamente, a lo mejor se escuchará muy bonito, suena como, hasta es como un curita, ¿no? O sea, literal que nos pone algo que nos duele. Pero ok, de acuerdo. ¿Y después de ahí qué? Porque esa es la situación, ¿no? Ay, sí. Porque, por ejemplo, ahorita lo que hablaba con este Emilio, antes de que empezáramos a abrir cámaras, por ejemplo, con los médicos. Ajá. Mi papá vivió muchas situaciones donde tuvo que pasar por un chingo de médicos. ¿Tu papá? Sí. Ok. Y todos los médicos les daban una solución costosísima, costosísima, costosísima. Cuando llegó con un médico en particular, que era alguien que conocía, que llevaba mucho tiempo especializándose y todo esto, fue como de, güey, pues no tenemos nada que hacer aquí. O sea, esta parte, en este caso, esta parte de tu corazón ya valió madre. Fue un infarto. Las intervenciones que había ido con otras personas andaban sobre los 250,000, 300,000 pesos. Cuando llegó con esta última persona que fue, güey, ya valió madre, mejor cuida lo que Lo que sí es tienes lo que bien, ¿no? tienes bien, Ajá. güey, para que abarca. Yo le decía a Emilio del tema de mi esposa.
Mi esposa también fue a hospitales, con doctores, porque incluso estuvo internada 3 días. Cuando llegó otra vez con este doctor, fue como de, no, pues tuviste una infección. Ten aquí. Digo, tuviste una intoxicación. Comiste camarón y traes una intoxicación. Que fueron las preguntas correctas que hizo, porque él tenía la especialización. ¿A qué voy con esto? A la hora de ir con este tipo de enfoques que te van diciendo, que te dicen el inconsciente, que la herida de abandono, que la herida de la humillación, que la herida no sé qué chingados, es como de hacer algo sumamente largo, cuando podemos recortar en un tema de un análisis funcional, que es como de, mira, pasó esto es lo que está pasando en el aquí y en ahora, ¿qué necesitamos a partir de esto? Es mucho menos costoso en recursos, no solamente en dinero, no solamente en dinero, en tiempo y también en esfuerzo. Sí. Porque, por ejemplo, ir con un psicoanalista 5 años, dices, güey, no mames. O sea, ¿cómo 5 años voy a estar yendo para solucionar un problema que ya ni siquiera tengo alcance? Porque muchas de las situaciones que tiene el psicoanálisis tiene que ver con la niñez, ¿no? O con esta parte inconsciente. Mucho de las heridas también, que tiene que ver mucho con tu niño interior. Pues como de, güey, pues sí, ya pasó. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Sí. Creo que si partimos desde la hora de que sigue y quitándonos todos estos pasos, vamos a tener un mejor objetivo. ¿Por qué? Desgraciadamente y agraciadamente, estas terapias funcionan. Sí. Sí funcionan, pero no funcionan por su badaje teórico, sino porque aplican situaciones reales, porque hay que aclarar algo que esté en un libro no quiere decir que porque esté en el libro mágicamente aparece. Es algo que ya pasa y que se descubre y que se teoriza. Newton no es que haya inventado la gravedad, ya existía, le encontró nombre. Ahí, por ejemplo, al punto que quiero llegar es que si conoces exactamente cuáles son las propiedades, cuáles son los efectos que tienen dentro de tu contexto, va a ser mucho más fácil manipular esa variable. La gravedad. O sea, a partir del descubrimiento de la gravedad tuvimos un chingo de avances en temas físicos, pero fue hasta que un hecho simple y común, que se haya caído la manzana, que lo hizo razonar, que le dio a entender ciertas fuerzas y logró entender o teorizar de manera plausible para las demás personas que se hicieron estos avances. Cuando rebuscamos dentro de la psicología con el tema de las heridas, que ahorita es como lo que más me cuesta trabajo trabajar, porque llegan consultantes y me dicen tema de las heridas. Te dicen, traigo la herida del abandono. Ajá. ¿Y Y qué es piensas que cuando te dicen eso? O que sea, sí ¿qué es sientes? cierto. O sea, obviamente, tuviste una situación, una experiencia, un contexto donde fuiste abandonado y donde te adaptaste a ciertas acciones que hiciste en ese momento para solventar la herida. Ay, caída la herida. Caída. Es Para que era lo que solventarla. decíamos el otro día. Sí. Entonces, en realidad, al final sigue siendo un aprendizaje. Claro. Aprendiste nada más el Exactamente. tema de la historia de aprendizaje. Pero en ese momento te funcionó. Por ejemplo, la manera en que abordaste ahí el abandono te sirvió. Sin embargo, estás viniendo hoy a un proceso de terapia porque ya no te está sirviendo. Exactamente. Y ese es no el tenemos tema. que regresar al pasado. No tenemos que irnos a tu niño interior y decirle, no, no te sientas así porque te abandonaron. No, güey, pues te abandonaron, se sintió culero. No todos los contextos van a ser exactamente igual. Pueden tener similitudes, pero de aquí para adelante, el aquí y el ahora hacia el futuro. Porque si nos basamos exclusivamente en el pasado, pues nos vamos a entretener un chingo ahí, solucionando cosas que ya pasaron y que no tenemos manera de alcanzar a ir atrás. Al final ahí lo que es valioso y rescatable en el aquí y en el ahora, en nuestros tiempos, en el enfoque que manejamos, es como el tema de validar, ¿no? O sea, Que lo hacen los sí, gestálticos. también, Exacto. exactamente. Pero justo, fíjate, eso estaba pensando ahorita que estabas diciendo este argumento, porque creo que tiene que ver mucho con nuestro contexto sociocultural, que lo hemos dicho un montón de veces, que cómo nos encanta luego a veces, o bien, o romantizar o satanizar muchas situaciones. Sí, claro. Y ahí te va lo siguiente, o sea, no sé qué tan de acuerdo estés, porque creo que luego a veces, como venimos de una sociedad que luego a veces nos encanta el mame victimario, ¿no? De que pobrecito de mí, pobrecita de La mí. justificación, sí. Exacto. Entonces he notado de repente procesos, no directos, digo, o sea, indirectos, que como que ya se quedan atorados en ese proceso, porque a veces, ajá, es muy cómodo o muy confortable
que te den así la palmadita, ¿no? Sí, pobrecito de ti. O sea, te entiendo, ¿cómo sufriste? Sí, pobrecito Es que de tienes ti. la herida del abandono, Sí, te claro, entonces entiendo. imagínate, cómo no, pero ahí está la línea muy delgadita de decir, está bien, por supuesto, nadie negamos, validamos que fue sin duda alguna muy doloroso, muy difícil, lo que quieras y gustes, pero exactamente, ok, de acuerdo. Pues lo que sí aprendimos incluso, el evento pasado no lo vamos a cambiar, pero la forma en la que te relacionas con ese evento, eso total y Exactamente. absolutamente sí se puede modificar aquí y ahora y sin embargo va a tener beneficios muy palpables para tu aquí y ahora y tu futuro, porque ya no vas a como Exactamente. a seguir Ya repitiendo no esa vas a serie de cosas. reaccionar de la misma manera porque vas a Exacto. lograr adquirir conductas alternativas ante el abandono. ¿Por qué? Porque también es algo bien que me encanta de ese tipo de terapias del tema de las heridas. O sea, las situaciones que te ponen, y ojo aquí, no estoy hablando desde el desconocimiento, me he chutado varias bibliografías de ellos, e incluso dentro de esa misma bibliografía, la mayoría de ellos comienzan con lo mismo, no es científico. O sea, la mayoría de los autores como de esto no es Esa es científico, es otra. conocimiento recabado de procesos de terapia, de talleres. Hay que aclarar también esto que, por ejemplo, en ese aspecto en específico, les doy su punto. De decir, ¿sabes qué? No es científico, ¿eh? Si vienes, ya es tu bronca. El problema es cuando avanzamos con una bandera de esto funciona porque esto es lo más avanzado. Por ejemplo, en psicoanálisis ya se separó de la psicología, no sé si sabías. Ya se está enfocando más en la filosofía. ¿Por qué? Porque buscan responder a preguntas más profundas de quién soy. Ok, fíjate, no sabía, es buen dato, pero entonces al final, si ya se separó la psicología, es lo que digo que me llama mucho la atención, porque hoy en día se sigue impartiendo entonces incluso en las universidades. Una chica que Ay, tengo que están en UDG, o sea, siguen sí. viendo cañón pues el psicoanálisis. Es que el tema también de las universidades no perdamos de vista que es dinero, es una empresa. Sí, es Hay dinero. universidades Ajá. que tienen la carrera de descodificación, de biodescodificación. Ok. O sea, ¿por qué? Porque el gobierno le permite la validez, Sí, que digo, también son es como de, pseudociencias, bueno, o sea, como lo ¿cómo? hemos dicho, Por pues, ejemplo, la pero homeopatía también ya logró sí, su registro. pues es una licenciatura, ¿no? Exactamente, Sí, ya se consiguió una licenciatura. De hecho, la última vez vi que el coaching autológico es una también. licenciatura. Ujú. Pero aquí el punto es hasta dónde. Porque, por ejemplo, para tener una licenciatura no necesariamente tiene que ser ciencia. Administración de empresas no es tal cual una ciencia. Ok. Contabilidad no es una ciencia. Y se imparte y es una licenciatura. Por eso es que también están en otras áreas que no necesariamente son ciencias exactas, Ok, son ciencias administrativas y económicas. ya. Y la parte de lo económico, pues las finanzas, todo esto tiene un sustento pseudocientífico, pero que llega a tener como esta parte, pues válida. Ok. El problema con estas situaciones es de que al fin del día, de cierta manera, funcionan. Por ejemplo, la ventaja de codificación. Ujú. De repente mi TikTok juega mucho conmigo y me enseña un chingo de videos de esos güeyes. Y pues es que son situaciones que, por ejemplo, en analítica funcional utilizamos mucho, que es el evocar el sentimiento, Ajá. evocar la emoción. Y a Ujú. ellos les encanta no solo evocar la emoción, no solamente traer al presente el trauma que te generó tanto dolor, Sí, ¿no? sino exponer Mm. enfrente de un chingo de gente para que te sientas todavía más Ya. vulnerable. O sea, como en las ondas estas de me olvidó el nombre, las constelaciones y Ajá. rollos así. Viene de las constelaciones, Sí. un poco de Ujú. ahí también viene de las constelaciones, que incluso Ya. hasta el sistémico dijo, ¿sabes qué? Las constelaciones nada con nosotros, agarraron 3 conceptos nuestros, los desvirtuaron y hicieron un desmadre, que también va de lo mismo, pero en realidad, ¿qué es lo que funciona de esas cosas, de ese tipo de pseudoterapias? Es lo interesante. Por ejemplo, el ponerte de esa manera, Exponerte así. Ajá. que es exposición, Ujú, ujú, esa exposición de entrada, ujú. la validación del ponente También. y la validación del auditorio completo te puede generar a ti un refuerzo hacia nuevas conductas, pero no necesariamente porque lo buscaste, fue algo que se dio. O incluso muchas, por ejemplo, en el psicoanálisis, puedes ir por un tema de depresión, puedes ir por un tema de ansiedad y durante tu proceso puedes entrar en proceso de remisión y que no tuvo nada que ver con la terapia. Simplemente que el hecho de que en el momento que tomó terapia, esta persona tuvo depresión y empezó a adquirir nuevos reforzadores de su contexto, Ujú. pues va a entrar en remisión la depresión. Ok. O por ejemplo,
también con la ansiedad. Voy a psicoanálisis y resulta que mi foco de ansiedad tenía que ver con mi trabajo tóxico. Y dentro de este proceso de psicoanálisis yo decido dejar mi trabajo mi trabajo tóxico. Ok. Entonces la ansiedad de nuevo entra en remisión. Hay muchas cosas que no por la terapia funcionan, sino por el contexto en general. Hay una frase de Linehan, me encanta, que a mí no me gustaría gastar dinero en una intervención psicológica sin que la ciencia lo apruebe. Es buena. O Porque es sea, como de, güey, pues no manches, estás dejando a tus manos la estabilidad emocional de un cabrón que ni siquiera sabemos si lo aprueba. Es como de, uy. y deberíamos de a lo mejor, bueno, no el deber ser, pues, pero estaría chido a lo mejor que adoptáramos más esa línea, porque al final ahí empezamos también a cambiar como este chip cultural de que realmente paguemos exactamente por algo que sea más profesional y que no sea ajá, que vamos y es respetable, pues, pero que voy y pagué por la limpia o cualquier otro tipo de situación, reitero, pero el punto es que a qué tanto tiempo te va a funcionar. Y ahorita que decías eso, fíjate, me quedé pensando con razón este boom que se dio de los mentados Gap, ¿se acuerdan? Ah, claro. Ajá, o sea, digo, Yo tuve todavía sigue varios habiendo, pacientes que llegaron de pero hubo un ahí. momento en donde era mucho, pues, o sea, era todavía más, o sea, que cómo la gente estaba fascinada por Es que tiene estos principios, por temas. ejemplo, de activación conductual. También, también. Es como un reto de ejercicios de Unos superación cursos. personal, pero trae mucho tema de activación conductual, que es como de poner, la activación conductual define, o más no es que defina, sino postula el hecho de que la motivación no pasa antes de hacer la actividad, sino después de hacer la actividad. Y el gap, como es un reto, te obliga de cierta manera a realizar el ejercicio, a tener un reto sobre el ejercicio y de esta manera empezar a tomar motivación. La motivación son cursos de 3 meses más o menos, si no mal recuerdo, bueno, No me los que acuerdo sé. cuánto tiempo, pero Ajá. yo recuerdo que eran 3 niveles o son 3 niveles. Es de cuenta que está como el rollo de que tú vas y luego tienes que invitar a otra persona, creo que a veces se lo pagas, o ya sabes, como tipo multinivel. Ajá, ajá, así este tema. El, Pero mucha gente, perdón, sí escuché pues su testimonio porque yo no he ido, que estaba muy padre. Y sí, lo que hemos dicho al final, no negamos, sin duda alguna. ¿Cómo qué? Pues a sí, lo pero mejor, es que, quién por ejemplo, sabe. las sectas traen muchos principios de psicología. Hay que entender que el hecho de que nosotros digamos que es psicología y que no es psicología, no es como de, güey, pues existe o no existe. No, existe. Tienen muchos principios. ¿Por qué? Al fin del día, ¿qué es la psicología? La ciencia del comportamiento. El comportamiento o la conducta existe per se. O sea, la En interpretes lo tú que como la sea. interpretes. Existe. Somos seres conductuales. Al ser seres conductuales no podemos separarnos de la psicología. Al no podernos separar de la psicología, es como de esta parte de no puedo hacer nada sin que se incorpore esto. Político, todo, todo, todo. Por ejemplo, uno de los mitos que me gustaría ahorita abordar es el tema de que mucha gente dice que la psicología solamente funciona si crees en ella. Error, papito. Ay, sí, no. Error, carnal. O bueno, a lo mejor cabría hacer una acotación muy puntual de decir, ok, te valgo, pero siempre y cuando especifiques o acotes qué enfoque de la psicología. No, O ahí sí cualquiera, porque por no. ejemplo, si vamos a un tema de un gestalt, un humanismo, que a lo mejor como bien hemos dicho, Sí. ¿nos bajamos? Vámonos. Pues Leslie, ¿cómo ves que nuestra plática tan intensa hizo que las placas tectónicas de Se nuestro movieran, ya continente sé, qué chocaran de esta pinche pedo. manera? Está grabado. Está Ok. ahí, evidencia. Ajá. Se sintió bien culero, güey. Ujú. Pero mira, ahí te va. De lo que estábamos hablando antes de que el maleducado del temblor nos interrumpiera. La psicología funciona. No estoy hablando de los enfoques. ¿Por qué? Toda nuestra cultura está basada sí, bueno, más bien no toda, sí, toda nuestra cultura o la mayoría de la cultura está basada mucho en términos que se han encontrado, sobre todo en el conductismo, el refuerzo, el condicionamiento intermitente, los estímulos discriminativos, también mucho de aprendizaje de filogenético, redes sociales, lo que ya habíamos hablado, los puntitos rojos, las notificaciones, que nos lleva filogenéticamente a buscar esa valla roja de recolectores
para poderlo. O sea, nos usan de esa manera ese estímulo para que tú tengas de venirle y picar en el teléfono. En los refuerzos positivos, que son los me gustas, los estímulos, que son los comentarios, los compartidas, todo ese tipo de situaciones, o por ejemplo, los, los, eh, los condicionamientos de intervalo fijo. Todavía estoy nervioso. O por ejemplo, tomamos ese ejemplo. Mindfulness. Sí, de que tengo todo el corazón latiendo, pero tenemos que terminar esto. Que al final del día, todo ese tipo, por ejemplo, el de intervalo fijo aquí va, por ejemplo, Uber Eats o Didi Food o Rapid. Es de intervalo fijo. Cada cierto momento del día en específico, cuando comenzó, no ahorita. Cuando comenzó te mandaba promociones. Sí. Te daba promociones y no solamente promociones. Te mandaba un estímulo económico que te orillaba a comprar. ¿Para qué? Para que sigas haciendo esa conducta. Pero exacto, pero no lo hacían per se porque el estímulo fuera reforzante. El estímulo te invitaba a acceder a una conducta que era pedir. ¿Qué era lo reforzante? Tal vez recibir comida a menor costo, que era lo que te iba a ayudar a seguir pidiendo, sí. o tener con mayor comodidad el alimento que te gustaba. Y entonces lo agarrabas. ¿Y qué es lo que pasaba? Se fue de intervalo fijo a irse a condicionamiento intermitente. En condicionamiento intermitente ya no era a tal hora, en tal semana o tal dinero, porque antes empezaron con 150 o 150 pesos, sino ya era más esporádica las promociones. Ya eran más esporádicas, tenías que estar al pendiente de la misma dinámica de la plataforma, exactamente. Hasta que de plano ya te metieron una suscripción. La suscripción que te da de esto que ya sabes que te agrada, de pedir, te voy a poner esto que es más barato. Y entonces, güey, pues sí, a huevo, lo agarras tu suscripción y ese mismo estímulo económico que anteriormente te daban, ahora lo usan donde tú ya gastaste. Como tú ya gastaste, pues, ¿qué tiene que pidas, güey? ¿Te sentiste cómodo, no? ¿Cómo te sentiste pidiendo comida? No, güey, pues a toda madre, güey. Exactamente. Y además también alimenta la ansiedad. ¿A qué me refiero con que alimenta la ansiedad? ¿Quién no ha pedido una pinche pizza? Y es como de, no mames, no sé ni dónde está. Esto te ayuda con el tema de la certidumbre. ¿Por qué? Porque ves al monito. ¿Dónde va? Ves al monito donde va, ves al monito donde va. Y además tienes, que es otra de las cosas de las redes que ayudó a que desplazara la televisión, que fue la democratización. Al tener democratización te generan ese estímulo de poder ser partícipe del proceso por medio de comentarios. Y eso ayuda a reforzar todavía más tu participación en redes, tu enajenamiento. TikTok. ¿Por qué TikTok no tiene un botón donde le pongas botón y que vayan pasando los videos? Porque necesitan, de cierta manera, tú necesitas el estímulo para estar entretenido sobre esa conducta de estarle dándole scroll e interactuando. Y además también, si te fijas, TikTok empezó paulatinamente. ¿Cómo paulatinamente? Videos de 15 a 30 segundos. Okay. Después de 15 a 30 segundos de 1 minuto. Después de 1 minuto, 3 minutos. Y ahorita ya hay videos de 10 minutos. Va poco a poco. También la era digital así empezó. Antes no podías hacer videos de más de 7 minutos. Y ahorita ya estaban los podcasts. Que incluso un podcast menor a 35 minutos, como de, güey, pues qué chingados son un podcast. Es un video. Es un videoblog. Por eso digo que la psicología funciona. Está en todo. Y hace rato Porque que es esto, eso, pues, por funciona. ejemplo, en la mercadotecnia. En la mercadotecnia. Montón, sí, por ejemplo, situaciones. la psicología gestal, no la terapia, la psicología gestal, lo que hablamos la otra vez, de dónde ponemos las cosas, qué es más probable que agarres en un súper, porque está en el centro, los colores, que no tenga que ver con lo que te provoca, sino es un estímulo que hace más probable que agarres determinado producto. O sea, todo este tipo, incluso en la política también. En la política, a pesar de que haya evidencia de que esta persona desfalcó, sabe que hay un circo mediático que te va a permitir tener la percepción de esta persona. O en las películas. ¿Tú sabes por qué los villanos normalmente no son parecidos a los hombres? ¿Los villanos? Sí, o a los hombres, bueno, a los hombres o mujeres.
porque normalmente son deformes o tienen una connotación grotesca. ¿Por? Para que Para que no, no asocies con... no tengas empatía. ¿Para qué? Para que no asocies al hombre rico. Para que no generes empatía. Por ejemplo, en Ok. política lo que hizo AMLO, güey. Y AMLO quieras no- hacerte como ellos. Exactamente. Creas empatía con el 51% de la población. Verga, güey. Ujú. Y aparte de empatía, creas Te validación. conectaste con la herida. Sí, claro, dije yo, güey, no mames, yo quiero mi pinche tarjetita de bienestar social. Sí, Claro, ¿no? y luego aparte te voy reforzando. No está reforzando el salir del país. Está reforzando que sigan votando por su partido. Ya en todos lados se utiliza la psicología. Eso de que, adelante, porque ya hablé mucho. Fíjate, ahorita que dijiste eso de la percepción, justamente eso es algo, una aportación que quisiera hacer como muy específica con todos los tipos de enfoque. En la psicología al final exactamente está en todo. Lo que hace entonces, por ejemplo, que una psicoterapia sea más efectiva, más profesional, basada en ciencia, obviamente, es justamente eso, porque lo que dices hace rato, que si bien has leído, por ejemplo, bibliografía Gestalt o de otros enfoques, ahí, por ejemplo, en muchos sí son responsables y sí acotan, ¿no? Sí, claro, Esto cabe mencionar que no es ciencia, bla, 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 no sé. Ok, el pedo al que considero yo de cualquier otro enfoque, cualquier terapia alternativa, lo que decíamos hace rato, que el gap, que sí, no sé, whatever, X o Y, situación que haga usted, que busque para sentirse mejor de alguna forma, ese es justamente el tema, como el hilo negro, que muchos de los otros están sujetos a nuestra inferencia, a un juicio personal, a una percepción, a algo que es subjetivo. Y el tema en donde se rescata que este enfoque es ciencia es que ahí no están metidos temas de ni lo que tú pienses, de ni lo que yo piense, ni lo que creas que a lo mejor porque traía la herida de no sé qué y entonces la interacción con fulano hizo que tal, etcétera, etcétera. Ajá, no, sino que al final es algo medible de lo que haces, que sucede en las contingencias de tu contexto, bla, 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 resultado, aquí está. Y eso se desmenuza, o sea, hechos específicos, conductas específicas, por eso bien dicen, todos somos conducta. El pensamiento también es una conducta, la cual se puede modificar, ¿de acuerdo? Esa era como la aportación No, de y que que... también te iba a decir lo que me gusta mucho de los nuevos enfoques, bueno, de las nuevas generaciones que le llaman, es que sí le dan la responsabilidad al terapeuta. Si haces esto, si creas, si implementas o aplicas este modelo psicológico, por ejemplo, la activación conductual en la depresión, y la persona no sale de la depresión, no es culpa suya. No es responsabilidad del consultante, es responsabilidad del terapeuta. ¿Dónde viste eso? Pues, lo dice toda la literatura por lo menos de activación conductual, que es tan estructurada, O sea, dice tan que el paso pedo a es del paso. psicoterapeuta. Sí, que no lo aplicó. ¿Por qué? Porque la manera en que se aplica la activación conductual es tan estructurada, tan rigurosa, que si no sale es por una mala aplicación del terapeuta. ¿Por qué? Porque por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, en DBT lo hablan mucho, el consultante siempre busca hacer lo mejor que puede, porque el consultante no le gusta estar ahí. Y las técnicas que se te están mostrando eso, o que están sustentadas, están probadas. Y están probadas sobre su efectividad. O sea, el hecho de que no haya salido habla más de no que seas mal terapeuta, sino que aplicaste mal. Alguna técnica. Exactamente, el modelo en conjunto, porque de cierta manera está estructurado para que tú logres sacar a esta persona de la Es que al final del depresión. día creo que digo, son cosas como muy particulares, muy puntuales. El trabajar con el ser humano es muy complejo, somos muy volubles, muy volátiles, muchas cosas, pero bueno. ¿Algún otro mito? ¿Quieres desmitificar más esto o algún otro mito? Oigan, pregunta, el tema de que luego tienen este concepto de que los que estudiamos psicología no debemos de tener problemas mentales, ¿entra en un mito o en un cliché? Pues el mito o cliché es lo mismo. Ok. Porque así es como enaltecernos. Es como enaltecernos de, güey, pues, por ejemplo, también el que iba a decirte era el de leer mentes, que va de la misma. Pues no, o sea, sí, obviamente nosotros tenemos acceso a bibliografía, pero si, por ejemplo, tú me vas a entender con esto, A ver. porque pues llegamos a atender también población de salud, médicos, psicólogos. Y es como a veces, por ejemplo, los médicos que saben la importancia de la alimentación, saben la importancia del sueño,
son los primeros Ujú. que rompen con esas reglas. No se alimentan bien, no duermen bien por su trabajo, están a expensas de una rigurosa presión por parte de su trabajo. Pues ¿de dónde sacan las herramientas? Ujú. O sea, que al final del día es lo mismo que nosotros no tenemos problemas, no más, a veces somos los que más tenemos, porque de cierta manera nosotros también podemos interiorizar ese cliché de que porque somos psicólogos no vamos a tener esa situación. ¿Qué Y crees? entra más la autoexigencia o el tema de la autoprofecía cumplida. Exactamente, Ujú, sí. o de buscar tus apuntes y ese día faltaste y al faltar, pues no tienes el apunte y pues chingaste a tu madre. Ujú. Y el tema también, por ejemplo, del mito de leer mentes, pues lo que hablábamos el otro día, de que me dijiste, de que te dije, ya sabía que me iba a cancelar. Me dijiste, ¿verdad que sí se Sí, hay anuncia? algo que sí. Pues sí, porque lo que te decía, en algo muy concreto era que conductas pasadas predicen comportamientos futuros. Pues con base a eso, pues haces una inferencia. Ahí sí, pero bueno, entonces, mitos desmitificados, claro que no. O sea, digo, creo que sí es una tontada el pensar que las personas que estudian X o Y carrera, ¿no? Eso sí, no nada más. Pero bueno, en el rubro psicológico, pues no es cierto. O sea, no es cierto que nosotros porque estudiamos esto no tenemos situaciones mentales o emocionales, conductuales que resolver. Claro que no, pues eso a nadie nos exime. Así como esta situación de que ni leemos mentes ni leemos conductas, eso sí. O sea, eso sí puede ser, pero mentes no. Y también, ¿qué otra cosa a raíz de eso? O sea, no No psicoanalizamos psicoanalizamos. exactamente Sí, claro. a todo el mundo, no. Ni tampoco o sea, no. interpretamos sueños. Ni Por tampoco eso te juzgamos todo el encantaría, tiempo, no güey. es cierto. O No, al sea, contrario, yo no, ajá, bueno, te yo por lo menos nunca he entendemos. juzgado, ajá. Creo que a veces nos pasamos empáticos, ¿no? El otro día leí una anécdota de una ex maestra que decía, real, a mí me pasó. Me pusieron el testimonio de que la iban a asaltar y que en verdad ella al rato ya estaba terapiando a los asaltantes. O sea, como de, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Dices, chales, a veces llega a ser tanto el tema de la empatía, como el güey que el otro día te platiqué en la anécdota esa fea que me abordó allá Sí, afuera. Yo también diciéndole, pero vas a encontrar una pareja que te quiera, en verdad. O sea, a y el veces vato acosándote, Simón. el vato acosando y yo dándole como ese tema de la empatía. A veces no sé si te pasa como ese rollo de que si conectas pues como mucho con el dolor humano, pues eso sí puede ser algunas Te situaciones voy a contar una que te anécdota que me pasen. pasó la Ajá. semana pasada, que era jueves o viernes. Vengo por Lázaro Cárdenas, viene atrás de mí un march, pero esos march que van en putiza, pegado, defensiándote. Me abro, me cambio de carril. Cuando me cambio de carril, él también. Y al quererse cambiar de carril, él acelera para quererme ganar. Pero yo ya iba sobre mi carril. El vato frena en seco, da el volantazo y pega. Y te echa la culpa. ¿Sí? Claro. Me alcanzó. Me vas a pagar el deducible. Y mi O esposa. sea, ¿te pegó a ti? No le pegué. Te chocó. No le pegué. Ah, Haz de chocó cuenta que otro los dos güey. veníamos sobre el carril así. Ajá. Yo cambio y cuando cambio, él cambia. Pero cuando él cambia, acelera a fondo para quererme rebasar. Pero yo ya estaba incorporado. O sea, él frena de golpe y al frenar de golpe para no pegarme, hace Pues, esto. entonces le Y, pegó al y le otro. pega a la barra de contención. Me Ah, alcanza y me empieza, no, que tú me ajeno. vas a pagar. Y ya llegó un punto donde dije, este güey no voy a llegar en Lázaro Cárdenas a las 8 de la mañana. O sea, la pinche avenida más concurrida de Guadalajara. Subo el vidrio. Le dije, no te apures, mi amor, ¿todo bien? El vato atrás de nosotros. El vato atrás de nosotros. No, me siguió, no te miento, 5 kilómetros. Llegamos al trabajo de mi esposa y mi esposa andaba muy preocupada. Dije, ok, vamos a arreglar esto. Dejas a culpa. No, porque Ya sé. tenía preocupación de que nos fuéramos a agarrar a chingadazos. No, claro. Dije, vamos, a ver, ya bajé el vidrio. Dije, vamos a aplicar habilidades terapéuticas. No, es que tu hijo de tu puta madre. Tan. Tienes todo el derecho de enojarte. No, le dije, Casi, mira, casi. le dije una sola pregunta. ¿Te pegué? No, es que te pegué. No, ¿te pegué? Entiendo que estés enojado. Entiendo que estés, le dije tal cual, entiendo que estés enojado porque le pegaste tu carro, güey. Entiendo, pero ¿te pegué? Y ya fue como cuando se quedó así como de. Le dije, yo no me puedo hacer responsable de algo que no hice. Yo no me puedo hacer responsable de tu golpe porque yo no te pegué. Si yo te hubiera cerrado el paso, con muchísimo gusto me hago responsable, nos orillamos y te pago. No fue así. Y fue No, así pues como, súper te regulaste no, para machín, no, para sí, no sacar el machín, bat, o sí, pues sea, cañón, machín. porque es O sea, otra sí, cosa. porque la neta sí Sí. venía pensando, porque no sabes las intenciones. Uy, sí, pero No a veces- sabes las Y intenciones. fíjate, ahí es donde uno a lo mejor, y todos los seres humanos se ponen a prueba porque son bien complejas esas situaciones, o sea, se como que tocan en la víscera y luego puede ser No, uno y muy impulsivo. si me dice Diana, hubiera sido Marcos de hace 3 años. Hombre, Sí nos te agarramos a bajas y, vergazos en ajá. Lázaro Cárdenas. Pero pues, o sea, viví mucho eso, viví mucha explosión de ira
por mi historia de aprendizaje, que dije, sabes que ya está aquí. Porque incluso hasta cuando ganas, terminas lastimado, o sea, no ganas nada. Pero lo que voy es que, sí es cierto, a veces nosotros los terapeutas, aunque no queremos, adquirimos habilidades de consulta allá afuera. Y es compartido, pero eso no quiere decir que tengamos toda la capacidad, que somos unas tolas para manejar situaciones, por ejemplo, de abuso, de violencia, de muerte incluso. O sea, una muerte nos puede quebrar. Y es válido que nos quebre. Si es válido, incluso podemos entrar en procesos de depresión. Y no por saber que es una depresión. Mil cosas, pues, Exactamente. Y pues al ansiedad, fin del día etcétera, somos etcétera. humanos. Así es, esa es la situación. Entonces ahí otros mitos desmitificados, valga la Sí. Y redundancia. la neta traía más, pero les voy a decir algo. Ando bien ansioso por lo que acaba de pasar. Ya. Así que el día de hoy me gustaría concluir. ¿Con esto? Sí, a mí me Ok. gustaría concluir que Ya. al fin del día la psicología, pues es, o sea, independientemente la interpretes o tú la interpretes o no, es. Y haya mitos o no haya mitos, pues va a seguir adelantando. Hace 130, 150 años, digo que apenas empezaron a lavarse las manos los médicos para hacer intervenciones quirúrgicas. Y ve dónde está la ciencia ahorita de la salud. Nos falta, sí, pero también nos ayudaría mucho no tener tanto estorbo, heridas del abandono. No sé qué quieres tú. Bueno, mira, de esa parte, porque exactamente últimamente se ha visto más en consulta, a veces yo lo trato, porque a lo mejor nada más hay que psicoeducar, ¿no? Esa Exactamente. parte de decir, está bien, si bien existe, porque, pero nada más en ponerle un tema o un nombre, reitero, más científico o más profesional, sería más desde una historia de aprendizaje, que eso yo también lo manejo. Todos traemos como el rollo. De hecho, pues mira, hay una subterapia o subenfoque que es el de los esquemas, que al final ahí pues son como el tema de las heridas, pero al final no sirven de referente. No es absolutista, no sirven de referente, nada más para comprender y sí incentivar o alentar al consultante. Ok, eso pasó, por supuesto, tienes todo el derecho de sentirte de esa forma, bla, bla, bla. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Y que quieres cambiar que sea valioso. Correcto, Porque igual eso es puedes algo tener. bien importante. ¿Qué quieres cambiar? Porque si tú exactamente no quieres modificar ciertas situaciones, por más terapeuta chingón con el que estés, no te va a obligar a cambiar algo que tú no quieres cambiar. Eso sí sería antiético. Así El es. condicionarte aunque tú no quieras. Sí, no. Porque, por ejemplo, con el tema del abandono, pudiste haber optado por una conducta que fue muy resiliente, del ser empático o el tener esa disponibilidad con la gente, esa bondad con la gente para que no se vaya y que no te genere un problema. Ahí está la ganancia, ahí está el Exactamente. condicionamiento. Que eso Exacto. es un tema. Bueno, pues tenemos que atender ciertas cositas. Muchas Un gracias. gusto verlos. Chao. Nos vemos. Bye.